Bien, vamos a abrir las Escrituras. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, dice a partir del versículo número 12. San Juan, capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta aquí las Escrituras. Y realmente en estas fechas, particularmente en el mes de noviembre, recordamos en nuestras iglesias, en un grupito de 20 iglesias, nuestros orígenes, los cuales son para nosotros de un gran precio y de importancia, porque no es que aparecimos de la nada y estamos acá como una iglesia, sino que nuestros orígenes en sí como iglesias, hablando del grupo de iglesias que conformamos, se remontan al año 1935, donde una familia, humilde por cierto, que pertenecía a una iglesia denominacional llamada Los Discípulos de Cristo, donde durante los años 33, 34 y 35 empezaron a observar en estas iglesias que empezaron a venir pastores y misioneros de otros lugares, siempre de la misma denominación, pero que ya no traían con ellos las verdades bíblicas, el fundamento bíblico, la verdad de la palabra de Dios, sino que a través de estos hombres empezaron a impartir no solo en las iglesias cristianas, sino también en los seminarios, que se pueden denominar, para que lo entiendan los más chicos, tipo escuelas, donde la gente iba a estudiar para servir al Señor, a conocer de su palabra. Empezaron a meter doctrinas erróneas, doctrinas de demonio, en el cual se empezó a ver que ya la palabra de Dios no era predicada conforme a las Escrituras, sino que ya era racionalizada, modificada, se la ponía en duda, a tal punto que durante todos esos años nuestros hermanos, particularmente el padre de familia en su momento, el anciano Liborio Di Pardo, empezó a tener conversaciones con el pastor de aquel momento, un tal Montgomery, el cual a lo largo de esos años y cartas y reuniones, el pastor de esa iglesia se autoproclamó dueño de la iglesia y por otro lado también tuvo, podemos decir, la falta de respeto y no me sale la palabra, que hoy está atrevimiento, podemos decir, y la blasfemia, ahí está la palabra, no me salía, de sostener desde el púlpito y en conversaciones que cuando Pablo le dice al carcelero de Filipo que crea en el Señor Jesucristo, el pastor Montgomery decía, nunca le dijo que tenía que creer en el nacimiento virginal de Cristo, sino que ya sostenían en ese tiempo que el Señor Jesucristo era hijo de José y empezaron a negar esta verdad bíblica y fundamental de la fe. Esto derivó en esos años a una salida de nuestros hermanos, dejando la iglesia esta mencionada de los discípulos de Cristo, con una carta de renuncia que haríamos bien después de leerla, y mencionando todos los puntos que fueron tratados y todos los puntos que afectaban a las doctrinas bíblicas y atentaban contra el cristianismo, pero
sobre todas las cosas, cuando uno niega una doctrina, esta doctrina negada o cambiada, por defecto y por consecuencia, va a afectar otras, con lo cual, en realidad, lo que termina siendo es que las almas que los escuchan estas doctrinas diabólicas ya no se salven, porque la palabra de Dios ha sido adulterada. Entonces, este movimiento, que tenemos que decirlo, que se lo ha denominado desde el principio el éxodo del Nuevo Testamento, a lo cual muchas veces he escuchado de hermanos de nuestras congregaciones cuestionar ese nombre, por decir también que es un nombre exagerado o que es un nombre dado o un título que no corresponde porque solamente hay un éxodo y está en la Biblia y en el Antiguo Testamento. La realidad, queridos, es que el éxodo, que significa salida, éxodo significa salida, está dado a través de toda la historia y está relatada en el Nuevo Testamento. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, las buenas nuevas de salud a las almas, que crean en Cristo como su único suficiente Salvador, y que Cristo es el único capaz de poder sacar sus almas de la muerte eterna a una vida eterna y hacer todo nuevo, implícitamente eso es una salida de la muerte hacia vida eterna. Y es un nombre que está, y es bíblico, ustedes lo pueden leer y lo predicamos siempre, tal vez nunca lo mencionamos con la palabra éxodo, porque es como que no queda, pero el concepto es salir. Y cuando uno sale de un lugar y comienza algo en otro lugar, las cosas cambian. Cuando uno se muda de un hogar y se muda a otro lado, tal vez las rutinas más básicas, las rutinas laborales quedan fijas, pero la rutina cambia. Cuando uno se muda más lejos del hogar, se muda más lejos de donde trabaja, cambian los horarios, cambian los recorridos, cambia dónde ir a comprar, todo cambia. Es una salida de un lugar a otro y eso produce un cambio. Entonces, en la vida cristiana, a lo largo de la historia, hemos visto que hay distintas salidas y hay distintos momentos, y a estos hermanos les tocó esta decisión difícil de salir del lugar donde estaban y comenzar a transitar un camino que fue de mucho sufrimiento espiritual y carga espiritual, pero que se mantuvo a lo largo de los años. La verdad no lo encontré, pero hace un tiempo atrás me tomé el trabajo, por estudio personal en realidad, de no tomar este hecho de la salida del año 35 como un hecho aislado en el tiempo, sino de ponerlo dentro de un contexto histórico, de lo que estaba pasando en el mundo entero. Y lo que me encontré cuando empecé a comparar las fechas, porque ahora vamos a mencionarlas muy rápidamente, fue que el Señor siempre se fue adelantando a un movimiento diabólico espiritual que siempre fue el Señor adelante de esto. En el año 35, como decíamos, nuestro Señor, con este término también que se suele utilizar, y tal vez cuando lean biografía la van a encontrar, que es ese impulso origen, cuando el Señor pone en el corazón de nuestros hermanos esta necesidad de salir, y como mencionábamos en el día de ayer, no fue a cualquier hermano, no fueron hermanos que no, ¿cómo podemos decir?, los eligió al azar. Eran hermanos que, como dice en el libro de Juan, que los invito a buscar, en el libro de Juan 7, versículo 17, nos dice, página 112 del Nuevo Testamento, dice, Juan capítulo 7, versículo 17. Nos dice así: el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Y en Juan habíamos leído que todo lo que el Espíritu oyere de Cristo,
como todo le pertenece a Cristo, que de lo que es del Padre le pertenece a Cristo, Él lo haría saber. Quiere decir que el Señor no eligió a personas al azar. Eligió una familia la cual conocía de la doctrina, amaba al Señor, amaba la palabra y quería ser fiel. Por eso dice, conocerá de la doctrina, si yo hablo de mí mismo o no. Entonces vemos que estos hermanos que fueron elegidos por el Señor para dar este primer paso de obediencia y de defensa de la palabra, en un país, en 1935, que ya tenía varios años de independencia, era un país independiente, pero que el Evangelio, según datos históricos, recién llegó para el año 1880, 1890. O sea, no era hace muchos años que había llegado el Evangelio a Argentina. Y este movimiento que empieza, y que había hermanos fieles, no podemos decir que no existían los hermanos fieles, que los había, porque amaban la palabra, porque no negaban el nombre del Señor y predicaban, se vieron afectados por esta nueva corriente diabólica que fue modificando, alterando la pristina palabra de Dios, ¿sí? La pureza de la palabra. Entonces, estos hermanos obedecen al Señor, negando sus amistades, negando su familia, negando el vínculo que había dentro de la iglesia, y tomaron esta decisión de salir, de dejar la congregación a la que estaban, no por rebeldía, sino básicamente porque el Señor los llamó, ellos obedecieron, pero no se fueron en forma rebelde y dijeron, bueno, acá predican cosas malas, nos vamos. Sino que si leemos todas las cartas, la historia que hubo muchas reuniones en el medio, las cuales no fueron escuchados, y la iglesia básicamente les dijo, bueno, ahí tienen la puerta. Tomando el ejemplo de Pablo y Bernabé, cuando Bernabé dejó a Pablo y se fue. Bueno, ahí tienen la puerta, váyanse, son libres de irse. Ahí es cuando los hermanos renuncian a sus membresías. En esa época eran todos muy jóvenes y cada uno ocupaba un lugar, ¿sí? En las ligas juveniles, en femeniles, en las reuniones de escuela dominical, intendentes. Es toda una familia que decidió dejar esa congregación por amor a la palabra de Dios, por no ser participantes de esto. Esto claramente tuvo un costo, pero también, como dice el Señor, que no es deudor de nadie. Durante 3 años estuvieron congregando y aprendiendo de otros hermanos, fieles también, que uno se llamó Talón, de apellido Talón, el cual los instruyó en la última etapa de su vida, durante 3 años, hasta que finalmente en el año 1938 la Iglesia Cristiana Evangélica en Buenos Aires se constituye como iglesia. Ese pequeño grupito que forma la primera iglesia cristiana evangélica conforme a las Escrituras, Iglesia Cristiana Evangélica Nuevo Testamentaria sin denominación, donde las bases bíblicas de la iglesia, su fundamento, cumplía con el mandato del Señor a lo largo de todas las Escrituras, tanto en su forma de gobierno, en su forma de acción, en la predicación de la palabra, y era una iglesia no denominacional. ¿Qué quiere decir? Una iglesia que no dependía de nadie. Iglesia independiente, autónoma, donde su forma de gobierno cambia por cuanto está establecido en la palabra de Dios, y no tenemos tiempo para tomar los temas, pero sería bueno después estudiarlo, en la forma de gobierno que es teocrático, bíblico y congregacional. Teocrático, porque Dios está al frente, Cristo la cabeza de la iglesia. Bíblico, porque el fundamento y la base de la misma es la santa palabra de Dios. Y congregacional, porque ninguno es dueño de la iglesia. Hay dones que el Señor ha repartido de distintos aspectos, pero todos al unísono dentro de la iglesia cumplimos la misma función. Nadie se puede poner como dueño del lugar
o como una forma tiránica, ni tampoco de esta manera en nuestras iglesias hay una iglesia que sea por sobre las demás. Cada iglesia que conforma, que ahora después lo vamos a explicar un poquito, nuestro pequeño grupo de iglesias, compartimos las mismas doctrinas y prácticas, pero no hay una iglesia que sea superior a la otra. Que por eso, si ustedes después, como les decía, lo quieren estudiar, esa forma de gobierno hasta ese tiempo no se conocía, pero estaba establecido en la palabra de Dios, la forma de gobierno. Entonces vemos que a través de los años, del año 38 se cumple esto de la formación de la iglesia. En el año 52 se establece la Escuela Bíblica de Teología Alerta y surge el movimiento Alerta, también ya por los años 50. Pero paralelo a eso, en el mundo, que no había la comunicación que hay hoy por hoy, en el año 48 hubo en Europa varios concilios de iglesias, las cuales conformaron el Concilio Mundial de Iglesias, que apuntaron directamente a formar la iglesia ecuménica. Entonces, por eso les decía, si ustedes miran el contexto histórico, cuando el mundo avanzó hacia una iglesia ecuménica, el Señor ya se había hecho de siervos fieles, apartados de toda esa contaminación espiritual y doctrinal, para combatir esto que se estaba formando. Una iglesia ecuménica. A tal punto que hoy sigue vigente esta iglesia, este Consejo Mundial de Iglesias, y si ustedes lo buscan, la página es ecumene.org, que lo tratamos un poquito en el último campamento juvenil. Nuestro hermano Marcelo Pardo lo mencionó y yo lo estuve buscando para leerlo nuevamente. Y lo que la iglesia, este movimiento, básicamente lo que propone y promueve es que la iglesia de Jesucristo debe pedirle perdón al mundo por los daños que le ocasionó. Que nosotros hemos sido los culpables de lastimar al mundo en su forma, que no lo hemos respetado y que el mundo está como está por culpa de iglesias fundamentales que marcaron o que marcan la división, la separación de aquellas cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Si ustedes miran la declaración, es larga, pero en ningún momento menciona ningún tipo de texto. Pero sí, ¿cómo se llama? Toda esa declaración que la estuve mirando estos días y hoy un ratito más, abarca todo lo que a ustedes se les ocurra para quedar bien con todas las iglesias. No hay ninguna que quede afuera. Todas se ven incluidas, todas se ven bien recibidas, y eso es lo que Satanás quiere. Por eso cuando nuestros hermanos salieron en aquella época, eran mirados mal, y a lo largo de toda la historia siempre fueron rechazados, pero ese movimiento espiritual, que como dijimos al principio, se lo denominó el Éxodo del Nuevo Testamento, fue un movimiento espiritual que no solamente quedó ahí, sino que hermanos de otras denominaciones empezaron a sentir el mismo llamado, empezaron a ver las mismas cosas en sus iglesias. Y a través de los tiempos, desde el año 35 hasta ahora, hubo distintos hermanos de distintos lugares de las provincias de Buenos Aires y de otras latitudes del mundo que se vieron identificados con este movimiento que luego se denominó Testimonio Mundial Filadelfia, a salir del lugar a donde estaban. ¿Por qué? No porque el pastor no les gustaba, porque la iglesia era fea, porque era aburrida, sino que ¿qué los movía? Justamente lo que leíamos, ¿no? El que quisiera ser
su voluntad. El Señor llama a aquellos que aman la palabra, que aman su nombre y que no lo quieren negar. Y es más importante para estos amar al Señor que a sus propias vidas. Porque si alguno quiere venir en pos de mí, como dice, y no aborrece más a su padre, a su madre, a sus hijos y aún su propia vida, no es digno de mí. Y esa es la regla que el Señor ha puesto. Entonces, a lo largo de la historia que nos toca vivir, el Señor sigue llamando, sigue invitando. Y hay salidas que, miren, les invito a ver, porque me llamó la atención para que corroborar esto, que si ustedes miran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, no podemos entrar iglesia por iglesia a desmenuzarla, pero a 5 de las 7 iglesias, el Señor, ¿qué les dice? Arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete, recuerda lo que has dejado, recuerda de donde has caído. El que tiene oído para ir hoy, miren, fíjense en el capítulo 2, en el versículo número 4, por ejemplo. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjese en el versículo 16. Arrepiéntete. ¿Sí? Versículo número 21. Y le he dado tiempo para que se arrepientan. ¿Sí? Entonces vemos que cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando se da cuenta de dónde ha caído, de las cosas que está haciendo mal, que no son conforme a lo que Dios estableció, nosotros, al tomar esa actitud de arrepentimiento, implícito estamos haciendo en nuestra vida una salida. Cambiamos. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que el Señor nos mandó. Uno puede decir, bueno, la iglesia de Éfeso en su momento era una iglesia física, pero como hemos estudiado varias veces, la iglesia de Éfeso ya no está los mismos hermanos de aquella época de hace 2000 años, sino que está representada en iglesias de nuestro tiempo, los cuales se caracterizan por el activismo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que trabajamos mucho, pero por costumbre, por ejemplo, que no lo hacemos por amor al Señor, que lo hacemos porque estoy acostumbrado, porque mi rutina semanal es ir los domingos a la iglesia, cumplir con la escuela dominical, cantar en el coro, cumplir con las reuniones y después continúo con mi vida. Cuando yo de eso hago una rutina y me olvido que lo tengo que hacer por amor al Señor, bueno, el Señor me llama a que arrepiéntete y mira de dónde has caído. Cuando yo tomo esa decisión de cambiarlo en mi corazón y me arrepiento y busco amar al Señor nuevamente, hay una salida, hay un cambio. De una manera de vivir a una nueva forma de vivir. Entonces, a lo largo, si ustedes ven, y como lo hemos dicho en algún momento, cada una de estas 7 iglesias representan características de los creyentes en este tiempo. Y cada uno de nosotros debería investigar su corazón y ver cómo está actuando delante del Señor, qué es lo que está haciendo, si está tomando comunión con el mundo, si está teniendo comunión con cosas que no tiene que hacer, si no está actuando conforme a la palabra del Señor, si se está acomodando a este siglo. Bueno, el Señor nos llama, arrepiéntete. Y vuelve y toma estas primeras obras. Vuelve de donde has caído, mira de donde has caído. Por eso en cada una de estas iglesias, ¿qué nos dice? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este movimiento espiritual que el Señor ha comenzado no es un movimiento espiritual aislado. Ni nosotros, luego con los años, siguiendo un poquito con la historia, en el año 1966
se hace la proclama mundial de testimonio en Filadelfia. En el año 1970 se tiene el Congreso en Necochea, donde se establecen doctrinas básicas y fundamentales que hasta el día de hoy procuramos seguir manteniéndolas. Pero estas iglesias, las cuales nos conformamos o estamos en Argentina, somos un total de 20 iglesias distribuidas en distintas zonas de Buenos Aires. Y como les decía antes, no somos iglesias denominacionales, ni una está por encima de la otra, sino que compartimos doctrinas, prácticas y me falta una palabrita, que hacerlas, y propósitos. Gracias, Florencia. La segunda vez que lo digo y no me salía a propósito. Y propósitos. Y nuestras iglesias forman lo que se llama a nivel legal la Comunión Espiritual Adelphia. Es un conjunto de iglesias, pero que nosotros tenemos que tener un fichero de culto, tenemos que tener presentar una personalidad jurídica, presentar informes anuales y ante la ley, estas 20 iglesias conforman la Comunión Espiritual de Iglesia, pero no es una denominación. Tampoco está bien decir nosotros somos de la iglesia de Filadelfia, porque decir nosotros somos de la iglesia de Filadelfia es ponernos bajo un nombre que no nos corresponde. Nuestro nombre es Iglesia Cristiana Evangélica. Iglesia, ¿por qué? Los llamados afuera, aparte. Cristiana, porque le pertenece a Cristo, a nadie más. Y evangélica, porque estamos basados en los evangelios, en la palabra de Dios. Entonces, está mal decir, somos de la iglesia del testimonio, la iglesia de Filadelfia. No es un nombre que nos caracteriza. ¿Por qué? Nosotros sustentamos un testimonio. Sustentar es mostrar, proclamar un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios que está establecido, como lo acabo de decir, en las Escrituras. Está aquí. No fue algo que se nos ocurrió, no fue algo que apareció de la nada, sino que fue todo un proceso donde el Señor, a través de todos estos años, fue mostrando, capacitando, enseñando, con luchas y con pruebas, hasta llegar a estos días. Y hoy pensaba, ¿no? Qué trabajo realmente para el Espíritu mantener hombres fieles a lo largo de todo este tiempo. Porque uno a veces piensa que estando en una iglesia como esta, que no somos los mejores, y como decía nuestro hermano Armando, ¿no? Y lo podemos llevar a la iglesia en un concepto general, no soy mejor que el peor. No somos los mejores. Y tenemos muchas falencias en lo personal, pero qué trabajo el Espíritu y la del Señor mantener hombres y mujeres fieles a lo largo de todos estos años, donde de una u otra manera, en el tiempo que a cada uno le tocó vivir, ha sido bombardeado y atacado por el enemigo de nuestras almas, por el mundo, y sostener hasta el día de hoy iglesias que en el montón no somos nada. Ayer el hermano Teddy mencionaba, ¿no?, que en Argentina, ¿cuántas iglesias hay? ¿Se acuerdan que lo mencionó? 25.000 iglesias en Argentina, cristianas, que se denominan cristianas evangélicas. ¿Y cuántos les dije que éramos nosotros? 20. O sea que en porcentaje, ¿qué somos? No existimos. En número, en cantidad, nadie nos conoce. ¿Y por qué seguimos? ¿Por qué no es más fácil unirse? Como dice, ¿no? Si no puedes contra ellos, úneteles. Como decía, no me acuerdo si era el Chapulín Colorado. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita grandes cantidades, ni... ¿Cómo? Corporaciones, cantidades, masas. Él siempre sus propósitos,
lo que el Señor se propuso a lo largo de los años, lo ha cumplido con los pocos. Cuando decidió formar un pueblo para Él, comenzó de uno, no tomó un pueblo. Cuando decidió darle al pueblo de Israel profetas, no mandó muchísimos, mandaba de a uno. Cuando mandó a un hombre para redimir a la humanidad, no necesitó de más. Cuando tuvo que formar y propagar el Evangelio, se hizo solo de 12 hombres. Entonces, el Señor no necesita grandes multitudes para decir yo estoy acá. El Señor necesita, aunque seamos pocos, aunque seamos 3 o 4 o 20 o 25, obviamente siempre cuando la iglesia está llena es mucho más lindo. Aquí han entrado a veces personas y han visto que eran poquitos y se han ido, y hay congregaciones que llegaron a ser 3 o 4 hermanos, juntarse, y uno dice, ¿para qué? 4 hermanos, juntarse. ¿Qué sentido tiene? Pero el Señor no mira, como estudiábamos la semana pasada o la anterior, cuando el pueblo de Israel eligió a un rey que era Saúl. No mire su estatura, ni aun su parecer, porque yo miro el corazón. El Señor se hace de hombres y mujeres que quieran serle fiel, que quieran consagrarse, que quieran santificarse, porque en nuestra santificación Él se santifica con nosotros. Cuando Él nos ha llamado para sacarnos de donde estábamos, de ese lodo cenagoso, perdidos en nuestros pecados, y nos llama, ¿lo hace para qué? Para santificarme, para prepararme, para que pueda ser útil en sus santos propósitos, en las buenas obras que Él preparó para nosotros, y se toma todo el tiempo que sea necesario. Algunos nos dio la posibilidad de aceptar a Cristo cuando éramos pequeños. Después nos rebelamos, después volvimos, pero el Señor va trabajando. Otros de más grande. El Señor conoce. Para el Señor no hay improvisaciones. Para el Señor no hay casualidades. El Señor todo lo tiene preparado. Por eso nos dice en Gálatas 4:4, ¿no? Muy conocido. Mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo? Envió a su Hijo hecho mujer. Mas venido el cumplimiento del tiempo, el Señor mandó ese impulso origen. Venido el cumplimiento del tiempo, el Señor formó la primera iglesia cristiana evangélica no denominacional en Argentina. Venido el cumplimiento del tiempo, se proclama el testimonio de Filadelfia. Venido el cumplimiento del tiempo, el Señor ha de enviar a su Hijo a buscar a la iglesia. Es el tiempo que Dios establece, que está ajeno a nosotros, que yo no lo puedo manejar. Pero como decía el pastor David ayer, desde el año 0 se escucha, podemos decirlo así, que Cristo ha de venir. Y aún, año 2025, Cristo no vino. Pero vemos que las señales están. Vemos que el tiempo del fin se acerca. Vemos en estos últimos 25 años cómo la maldad, la ciencia se ha multiplicado. Cómo la maldad del hombre va mutando. Cómo el enemigo va formando alrededor nuestro una red ecuménica, preparando todo para que cuando surja el anticristo no le sea inconveniente tomar lugar, que pueda aparecer, que sea aceptado por la sociedad, porque va a ser un líder ecuménico, cuando se establezca. Pero en medio de esa multitud, el Señor nos dice, como habla en Filipenses, ¿no? Luminares en este mundo maligno y perverso. ¿Y se acuerdan qué era ser luminar? Lo mencionamos en el campamento. ¿Qué hablábamos de luminares? Nadie escuchó nada. ¿Qué era? No era un foquito, como le dije una vez a una hermana. ¿Qué es? Era una persona como adoctrinada. ¿Qué más? Sabia, ¿sí? Y temerosa ¿de quién? De Dios. Una persona, ¿sí? Un luminar en el mundo,
es una persona como lo fue Cristo, que como dice en Juan, ¿no? Ahora me viene a la mente, que nos recreábamos en su luz y que los querían escuchar. Un luminar, un hijo de Dios en este mundo es alguien que las personas se quieren acercar, que da un testimonio, que se ve distinto, no porque se viste distinto, sino porque su actuar es distinto, porque su forma de conversar es distinta, su forma de tratar a las personas, su forma de, como diríamos, de tomar distintas situaciones que pasan en nuestra vida de una forma distinta. Hacer, como se suele decir, ¿no? Hacer la diferencia. Ser un hijo de Dios, alguien que toma la decisión de dejar lo que tiene, santificarse para el Señor, de tomar su cruz, de seguir al Señor, de renunciar, es alguien que lo hace, ¿por qué? Por amor al Señor. En el campamento mencionábamos un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando el esclavo, ¿se acuerdan? Que después de un tiempo de 7 años, si mal no recuerdo, podía salir libre. Pero si tenía una esposa y había entrado a la esclavitud como esposa, con una esposa e hijos, y se iba, se podía llevar a su esposa y a sus hijos. Pero si los había tenido durante su esclavitud, al irse, ¿qué tenían que hacer? Dejar a su esposa y a sus hijos. ¿Se acuerdan? Lo digo por los que no estuvieron. Y yo les hice una pregunta a los jóvenes. ¿Nunca les llamó la atención por qué las Escrituras dice que si el esclavo dice, yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos, me quedaré? ¿Sí? Entonces el amo iba y ¿qué cosa? Horadaba su oreja contra la pared. Nunca se pusieron a pensar, los que no fueron al campamento, le pregunto, ¿por qué el Señor le dice justamente, primero marca, amo a mi Señor? Y les pregunto a los jóvenes, ¿se acuerdan cuál fue la explicación que les di? Porque si no amamos primero al Señor, lo demás no nos puede importar. Exactamente. Yo no puedo, decíamos, ¿no? Si el hombre no quiere a su Señor, no se va a quedar bajo un yugo por amor a su familia. ¿Por qué? Porque el hombre lo que más desea es ser ¿qué? Libre. A ninguno le gusta estar bajo el yugo de nada. A ninguno le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por eso choca tanto los textos, ¿no? Cuando hablamos de la sujeción. Pero el Señor dice que llevemos su yugo, que es una carga ligera de llevar y fácil. Pero si yo no amo al Señor, primero, no voy a poder ponerme bajo su yugo, quedarme en la iglesia, santificarme, porque no voy a poder, porque lo que haga y la decisión que tome va a ser porque amo a mi Señor, porque amo la palabra, porque conoceré la doctrina, porque la guardo, porque amo al Señor. Entonces, lo amo al Señor y ahí está el punto. Amo a mi Salvador para decir, esto lo tengo que dejar. Amo al Señor para decir, entendí lo que el Señor me pide y lo voy a dejar porque amo a mi Señor. Porque si no lo amo, no lo voy a poder hacer. Y esa es una regla, es una ley. Si no hay en mí un amor real hacia Cristo, hacia mi Dios, yo no voy a poder dejar lo que Él me pide. Me lo va a mostrar, pero no lo voy a poder dejar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer al acercarse al Señor es decir, Señor, tú sabes que no te amo. Dame el amor, porque si soy un hijo de Dios, el amor de Dios está derramado en mi corazón. Entonces, dame el amor, que se manifieste mi amor hacia ti para poder hacer lo que tengo que hacer. Mientras tanto, no voy a poder. Siempre va a ser una carga, siempre va a ser una caída y nunca voy a avanzar. Nuestros hermanos amaron al Señor
y se propusieron servirle, santificarse y el resultado de su obra, de su sacrificio, de su esfuerzo, de llevar la cruz, de renunciar, lo vemos hoy aquí. Pequeñas iglesias, números pequeños, pero que con lo que hemos escuchado, los que nos han enseñado nuestros mayores, yo en lo personal le pido al Señor que me ayude en el tiempo que el Señor me permita estar en este mundo, a guardar su palabra, a no negar su nombre y guardar lo que el Señor me ha dado ya hecho. Yo no tuve que hacer nada. Ahora me toca mantenerlo en mi vida personal y en lo que el Señor me ayude también, como pastor de la iglesia, procurar que los jóvenes que no han conocido estas cosas lo amen más de lo que yo lo amo. Porque yo lo escuché, pero el Señor me fue hablando a lo largo de los años y este tema, en forma personal, realmente lo amo, me gusta, lo leo cada tanto porque me hace bien recordar lo que el Señor hizo y lo que el Señor me regaló, porque yo no lo obtuve, me fue dado. Pero ahora me toca transmitirlo, enseñarlo y cada uno de ustedes, delante del Señor, no delante mío, tomar una decisión. ¿Amo al Señor? ¿Estoy dispuesto a por fe salir, no tocar lo inmundo, apartarme? Bueno, el Señor sabe qué hay en vuestros corazones. Que el Señor nos ayude, nos bendiga en esta semana que comienza. Procuremos también leer las Escrituras, orar y que el Señor también nos ayude para que esta semana también pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a terminar la reunión en esta tarde.